Muy buenas tardes, amada iglesia. Una vez más damos gracias a Dios porque podemos llegar hacia sus hogares a través de esta transmisión. Esperando que ustedes estén bien, que el Señor esté bendiciendo sus vidas, a todos ustedes en sus hogares. El día de hoy damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir y podamos adorar al Señor. En 1 de Juan capítulo 3 dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Damos gracias a Dios por esa palabra que el Señor ha demostrado su amor para con nosotros. De tal manera que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición al Señor en esta mañana. Señor y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das una vez más la oportunidad de abrir nuestros ojos y contemplar la luz del día. Gracias porque de una u otra manera, Señor, tú sigues siempre dándonos la oportunidad de poder alabar tu nombre, de poder venir ante tu presencia con corazones agradecidos, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, tú siempre has demostrado que has estado con nosotros. Te pedimos que bendigas, Señor, este servicio por amor a tu nombre y que puedas bendecir, Señor, a los hermanos que están en casa, que puedan ser, Señor, llenados con tu presencia a través de la música, a través de tu palabra. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cuán profundo es tu amor, Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender.
Acompáñenos ahí donde estén, por favor. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás con nosotros, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por darnos este precioso don de la vida y por darnos la oportunidad de leer tu palabra y de meditar en ella. Por lo cual te pido, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos recibirla y que pueda ser edificativa en nuestras vidas. Bendice este momento de principio a fin. Te suplico que me uses solamente como un instrumento tuyo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Permanezcamos firmes mientras nos acercamos a la recta final. Hace más de 2000 años, Jesucristo nos dio una linda promesa. Él dijo en San Juan 14:6, San Juan 14:1, perdón, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese tiempo ha sido cumplido, ha llegado por muchos años, se ha venido esperando esa promesa y nuestro Señor ha cumplido su promesa de ir a preparar lugar para nosotros. Esos lugares están reservados ya, dice el apóstol Pedro, para nosotros, los que esperamos su venida.
Y lo que estamos esperando es el cumplimiento del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que según lo que vemos, según lo que podemos conocer a través de la Biblia y a través de las profecías que Dios nos ha dado, esas cosas han sido ya cumplidas y otras están cumpliéndose. Muchos de nosotros tal vez no las vemos porque no nos hemos preocupado por ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero hoy vamos a conocer que estamos ya en la recta final de llegar a ese día en el cual Jesús prometió que vendría a llevar a su iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Muy bien, así que habiendo ya leído segunda de Pedro, capítulo 3, y versículos del 1 al 9, entonces vamos a comenzar diciendo que somos exhortados a permanecer en la verdad. ¿Por qué el apóstol Pedro está preocupado por la iglesia? Y él dice que os exhorto en ambas cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Le está hablando a personas ya convertidas, personas que han nacido de nuevo, a todas las personas y cristianos que habían sido esparcidos en diferentes partes del mundo, perseguidos por creer en Jesucristo. Prácticamente el apóstol Pedro le dedica estos libros escritos, estas cartas a la gente que está en la dispersión, a las personas inmigrantes, en otras palabras. Y les dice que en ambas cartas despierto vuestro limpio entendimiento con exhortación. ¿Exhortación a qué? A permanecer en la verdad. Pero ¿por qué permanecer en la verdad? ¿Qué significa esto con lo que estamos viviendo en la actualidad? En la actualidad, como cristianos, debemos reconocer o debemos entender qué es lo que nos rodea. Y en realidad lo que nos está rodeando hoy en día es multitud de sectas, multitud de grupos que dicen ser cristianos y no lo son, como dice Apocalipsis, sino sinagoga de Satanás. Hoy en día hay muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos y el apóstol Pedro no oculta eso, lo declara también el apóstol Pablo, por lo cual como hay cantidad de grupos que se dicen ser cristianos, el apóstol Pedro manda, exhorta al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a permanecer en la verdad, a permanecer en la palabra de Dios, a permanecer en lo que hemos creído. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y Jesucristo también nos pidió a sus discípulos la permanencia en Él, permanecer en mí, nos dijo el Señor. O sea que no es solo el apóstol Pedro que nos está diciendo permanecer en mí, sino es Jesucristo desde antes del apóstol Pedro. Vea lo que dice San Juan, capítulo 15 y versículo 3. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el apóstol Pedro se dirige hablando a los de limpio entendimiento. El versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros. El versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en mí.
La palabra de Dios que se nos dirige en estos últimos días es permanecer en la sana doctrina, en lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, que tenemos que caminar en santidad, apartados del mundo del cual hemos sido sacados, que debemos de caminar en luz, que debemos de permanecer en la palabra de Dios, que debemos de estudiar la bendita palabra de Dios y de orar. Cuántas cosas hemos aprendido en todos estos años, aún en esta serie de mensajes que hemos estado dando. La Biblia nos ha enseñado a que debemos leer la palabra de Dios. Debemos de no solamente leerla, sino memorizarla. ¿Cuántos versículos usted ha aprendido en todos estos años en que usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal? ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Es el libro de los libros. Es la ciencia de Dios. ¿Y qué desperdicio hacemos cuando no la leemos? Minuto que pasa de nuestra vida no volverá. Día que pasa de nuestra vida no volverá. Y cada año que cumplimos y no hemos servido a Dios como Él lo esperaba, es un año que no va a regresar y es un año menos que tenemos de vida. En realidad es necesario leer la palabra de Dios, es necesario orar. En esto hemos sido enseñados, en que no debemos alejarnos de Dios, separados de mí. Dice aquí en este capítulo 15 de San Juan, nada podréis hacer. Debemos de permanecer en sus mandamientos. Esos son los mandamientos de Dios. Aquí mismo en el capítulo 15 de San Juan y versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. No podemos decir que nos amamos unos a otros si no podemos trabajar junto con estas personas. ¿Cuántos a veces hemos dicho: yo ya no aguanto a esta persona, mejor me alejo, mejor me voy, o mejor me quito de ahí? Pero la palabra de Dios nos habla de diferente manera. La palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, y el amor que Jesús quiere que nosotros tengamos es el mismo amor que Él demostró y que Él tuvo para nosotros. Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Debemos de permanecer en los mandamientos de Dios. Debemos de adorar a Dios. Hace unos domingos estuvimos hablando sobre el libro de Hebreos, que nos manda a no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, que nos manda a acercarnos al lugar santísimo, a entrar a ese lugar y gozar de la bendición de Dios, la bendición que tenemos de entrar a ese lugar y depositar en Dios nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, y pedirle a Él aún por nuestras necesidades. Y muchos posiblemente hemos abandonado estos mandamientos de orar sin cesar, de leer la palabra de Dios, de congregarnos, de amarnos los unos a los otros. Cuántas cosas hay en la Biblia, y todo nos ayuda para bien. Si leemos Proverbios, seremos buenos padres, seremos buenos esposos, seremos buenos vecinos, seremos buenos ciudadanos, y así toda la Biblia nos ayuda para bien. Y como cristianos aún más, porque el mundo espera ver algo diferente en los que somos hijos de Dios, pero no lo verán si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Debemos de permanecer en sus promesas. Vea lo que dice ahí en Segunda de Pedro, el pasaje que estamos enfocándonos. El versículo 3 dice: sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Yo les decía a ustedes, ¿por qué razón el apóstol Pedro nos exhorta a permanecer en la verdad? Nos exhorta para poder memorizarnos, nos exhorta para poder mantenernos firmes en la roca de los siglos. Porque estos tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles, donde muchos dicen ser cristianos, pero no han nacido de nuevo. Hablaba con alguien y yo le decía, ¿sabe qué? Hay muchos cristianos ateos. Hay muchas personas en las iglesias que aún son ateos. Y les voy a decir por qué. Son ateos porque dicen que conocen a Dios, que creen a Dios, pero cuando es de pedirle algo a Dios, no tienen fe. No hay fe. No hay fe para servirle a Dios. No hay fe para ofrendarle a Dios. No hay fe para estar en las actividades de la iglesia. Entonces son ateos. Hablan de labios nada más. Debemos de permanecer firmes en la fe. El versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, lo que la Biblia aquí nos enseña. Y dice que no hay otro medio de entrar al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No importa qué me digan otras personas, no importa qué practiquen otras personas, yo voy a seguir lo que dice esta bendita palabra. Y es a esto es lo que nos manda Jesús, permanecer en mí. Y el apóstol Pedro dice, os exhorto vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, para que permanezca en ti, en tu mente, en tu alma y corazón, las palabras que antes han sido dichas por vosotros, por vuestros santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así que mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, esta es la palabra de Dios. No voy a creer en que alguien me diga, mire, es que aquí traigo el libro de Ellen White. No me importa si dicen, aquí traigo el libro de fulano de tal, el libro de Mahoma, el libro de Buda, el libro de la persona que ustedes mencionen. Yo solo voy a creer en el libro de los libros, porque esta es la palabra de verdad. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. En esta palabra vamos a confiar. Los tiempos son peligrosos y debemos de conocer esos tiempos. Vivimos, en realidad, mis queridos hermanos, vivimos los postreros días. Vivimos en estos postreros tiempos donde todas las personas, donde todos los seres humanos velan y luchan por su propio bien. Muchas personas se han hecho egoístas, piensan solo en ellos. Y es que no es de ignorar, porque el apóstol Pablo también le enseñó a Timoteo, o le envió esta carta a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y no es esto lo que vivimos, mis queridos hermanos. Hoy hay muchas personas
y que se andan haciendo, castigándose a sí mismos. Que liposucción, amadores de sí mismos. Que voy a gastar esto en mí, que necesito estos implantes, que necesito esto. Y es una vida egoísta. Y se ha multiplicado a nivel mundial. Vivimos estos tiempos donde hay personas amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, y aún en nuestras propias iglesias. Hay personas o hay cristianos que van a decir, démosle un aplauso a Dios, y a veces es para ellos. Dios no necesita de todo esto. Dios necesita de un corazón contrito y humillado. Así es nuestro Dios. Él no quiere sacrificios de cosas grandiosas. Él dice que al corazón contrito y humillado, a Él escuchará. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, que no vayan a tocar conmigo porque no saben con quién se están metiendo. Es que yo soy de la familia fulana. Conmigo nadie se mete. Hombres soberbios. Hombres y mujeres. Porque no es solo hombres. Es parejo. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Y cuánto de esto no hay ahora? Las pandillas la forman cantidades de jovencitos, desde pequeña edad, desde temprana edad, echados a la perdición, tatuados. ¿De qué está lleno nuestro mundo hoy? ¿Y qué se espera de nuestros hijos, nuestros nietos? Hermanos, el mundo está en decadencia y continúa en decadencia. Y esto solamente sucedería, dice aquí el Espíritu Santo, dado por Pablo, en los postreros días, en los postreros de los tiempos, sigue diciendo, sin afecto natural, implacables. La venganza reina en todo ser humano. Y Jesús dijo lo contrario. Dios dijo lo contrario, mía es la venganza. Pero estas personas hoy son implacables, calumniadores, intemperantes, con un temperamento difícil, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Y de cuánto no estará lleno el mundo de este tipo de personas. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y vea esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que vivimos hoy. Ese es el mundo en el cual nos movemos. ¿Por qué razón el apóstol Pedro nos exhorta con estos versículos? Por la forma de vida en que hoy estaremos, o que hoy estamos. ¿De qué está lleno nuestro mundo? Maldad por todos lados. Estamos inundados. Aquí en la ciudad de Washington, D.C., hay alrededor de 700,000 personas que habitan la ciudad de Washington, el distrito de Columbia. Y de las 700,000 personas, se dice que el 10% son homosexuales. Eso nos daría una cantidad de 70,000 homosexuales en una sola ciudad. Y posiblemente aún más. Hombre con hombre viviendo, mujer con mujer viviendo, como esposos, que no se sabe ni cómo llamarles. Y aún adoptando niños. ¿Con qué mentalidad crecerán esos niños? La maldad nos ha inundado y ahora no es solo aquí en Estados Unidos. Ahora es casi en todo el mundo. Y así vivimos. Y así nos estamos encaminando hasta la recta final. Jesucristo dijo que sería como en los días de Noé, donde reinaba la maldad.
así serán estos últimos tiempos y así son. Eso es lo que vivimos, eso es lo que estamos viviendo. Debemos conocer los tiempos en que vivimos. Y al meditar en la palabra, al meditar en esta escritura, es exactamente lo que la Biblia nos dice. El versículo 3 aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y de estos burladores hay muchas maneras de entenderlo. Hay burladores que cuando uno les habla del Evangelio, se mofan, se ríen, y algunas veces hasta tienen una vida mejor que la de nosotros los cristianos. Y por eso se mofan. Y como decía el rey David, en un momento también yo me molesté porque hay personas malvadas que hacen lo malo y viven mejor que uno en mejores condiciones económicas, pero que el final de ellos es triste, es horrible. Yo no podré tener muchas cosas, pero la Biblia me dice, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene el reino de los cielos. Qué bendición tan grande de nosotros. Y no nos importe de hablar el Evangelio, de predicar el Evangelio, aunque se burlen, aunque se rían. Habrán burladores andando en sus propias concupiscencias. ¿Y sabe quiénes son? Los hombres que tienen 2 o 3 mujeres. Las mujeres que tienen 3 o más maridos. Ellos se van a burlar. Se van a burlar de nosotros los cristianos. Van a decir que estamos desaprovechando nuestros tiempos, nuestra vida, desaprovechando nuestras oportunidades. Pero al contrario, estamos aprovechando bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo, sabiendo que los días son malos. Otra clase de burladores, se puede hablar de mismos cristianos que se burlan del Evangelio, que se aprovechan del Evangelio. Hablaba en otra oportunidad de que cobran por una oración. Ese es un burlador. Dios no dijo que hiciéramos eso. ¿Cómo se ha propagado hoy cantantes cristianos en que ya tienen cuota para ir a participar? Cuando nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, la hizo sobre un pollino. Y no le prometieron un hotel de 5 estrellas. Ni siquiera una casa de un vecino ahí para que él se hospedara. Predicaba en la mañana y en la noche se iba a dormir al monte, al bosque, junto con las luciérnagas, junto con las estrellas, a oír el canto de las aves. Allá con sus 12 discípulos, mi Señor iba a descansar. Hoy, hermanos, estamos rodeados de burladores y personas que solamente se han aprovechado del Evangelio. No estoy en contra de que el obrero es digno de su salario, pero hoy se han pasado esas barreras. Hoy solamente se busca el bien común, el bien propio, pero no para testificar, pero no para que el Evangelio de Cristo sea predicado a las naciones. Cristo es nuestro maestro de maestros. Cristo es nuestro ejemplo. Y Él pidió que fuéramos sus discípulos. No estamos siendo discípulos de Cristo cuando nos comportamos de esa manera. Dice aquí el versículo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando
según sus propias concupiscencias. Concupiscencias quiere decir un extraordinario deseo maligno, y entre los cuales resalta la sexualidad, entre los cuales resalta la fornicación, el adulterio, deseos engañosos, concupiscencia. Estas personas pueden mostrarse rectas, pueden mostrarse fieles mientras están enfrente a usted, pero una vez ya no están, sacan lo que de verdad son. Debemos conocer los tiempos en que vivimos. Estamos en una generación depravada, ya dije, solo aquí en la ciudad de Washington, D.C., el 10% se considera homosexual. Imagínense lo que hay en el mundo, lo que se practica en el mundo. Vivimos una sociedad depravada donde hay depredadores. ¿Cuántas personas, cuántos niños han sido violados por depredadores? ¿Cuántos niños y niñas? Porque ahora ya no es solo niña, ahora son niños, ahora es parejo. Posiblemente en este momento, en este preciso momento, alguien esté violando a un niño. Y Dios lo está viendo. La Biblia dice, el que hizo el ojo no verá. El que hizo el oído no oirá. Dios está en todas partes. Y Él está viendo y oyendo todas las cosas que se hacen. Posiblemente en este momento, un hombre con otro hombre estén acostándose. Posiblemente en este momento, una mujer con otra mujer esté acostándose. ¿En qué vivimos? ¿En qué mundo vivimos? En realidad, vivimos en los postreros tiempos, como dice la Escritura. Estamos en una generación depravada, donde cada día se hacen cosas más crueles, más peores. Hoy ya se puede oír de relaciones sexuales entre un animal y una persona, perros con mujeres, perros con hombres. ¿A dónde irá esta humanidad? Y muchos de ellos son hasta nuestras autoridades. Y da pena cuando quedan al descubierto. Y estas son las personas que nos gobiernan. Y estas son las personas que dirigen los destinos de nuestra nación. En realidad debemos conocer nosotros como cristianos que nos estamos acercando a la recta final. O a lo mejor ya estamos en la recta final. Gente que ignora voluntariamente, mire lo que dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ustedes andan hablando que Cristo viene, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a venir? ¿Desde cuándo están hablando lo mismo? Y no viene, y no vendrá, pero yo quiero decirles, y quisiera que me oyeran estas personas que hablan así. Cristo no va a venir porque usted lo quiere, porque ese es su capricho. Cristo va a venir el día que el Padre en su sola potestad ha establecido para que Cristo venga. Dios no va a oír los caprichos de una persona desenfrenada. Dios no va a oír los caprichos de una persona depravada. Dios es un Dios de orden. Y el libro de Hechos nos dice que Dios ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Hechos capítulo 17 y versículo 31. Es necesario que vayamos a este pasaje. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese día está establecido. Y Dios no va a mover la mano para otro lado, para complacer a perversos, para
placer a personas depravadas que andan viviendo según sus concupiscencias. Él va a venir porque el tiempo se acotó, no porque la gente quiera. Dios ya ha establecido ese tiempo. El día del juicio ya está establecido y Jesús vendrá. Vendrá no cuando las personas quieran o que lo estén pidiendo, sino cuando Él ya tiene pensado o planeado venir. La apostasía ha entrado a la iglesia. Hoy en nuestras iglesias aún llegan personas, ya dije anteriormente, ateas, que no creen, de verdad no creen en Dios. De verdad tienen apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y no debe de sorprendernos porque la Biblia ya lo ha dicho. Y si la Biblia ya lo ha dicho, entonces pues nada debe de sorprendernos. Dios ya ha establecido el tiempo en que Él vendrá. Y dice la palabra aquí en aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Cómo es la ignorancia de ellos? Voluntaria. Dice que no es más sordo, sino el que no quiere oír. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Jesucristo dijo que será como en los días de Noé. En los días de Noé había también esto mismo. ¿Cuántos se pudieron burlar de Noé diciendo, ¿cómo crees que va a llover si nunca ha llovido? ¿Cómo crees que va a haber una inundación si estamos lejos de cualquier peligro? Pero llegó la inundación, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Hoy en día también la humanidad, el mundo, nos dice lo mismo. ¿Cómo es que andan diciendo que va a venir? ¿Cómo me voy a poner a creer que los cristianos van a ser levantados? No, ustedes están perdiendo su tiempo. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios. Debemos de permanecer firmes en la roca inconmovible de los siglos. Cristo nos hizo libres. Él abrió nuestro entendimiento. Él abrió nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra entrara en nosotros. Y por ello sabemos y conocemos que el tiempo se ha acercado. El versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No importa cuánto se burlen, no importa cuánto se mofen, no importa cómo viva la gente, si le interesa o no escuchar la palabra de Dios, Dios va a cumplir su palabra. Y llegará el momento en que estas personas que oyeron un día y que se burlaron en lugar de haber creído, es más, los que estuvieron dentro de las iglesias y no eran cristianos, puedan decir lo que dice Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Pero cuando llegue ese momento, ya será demasiado tarde. Los cielos y la tierra serán juzgados. Y si los cielos y la tierra serán juzgados,